Hola a todos, buenos días, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Aquí estamos en el desafío que me ponen de tener que hablar de un tema del cual hablo poco, percibo mucho pero hablo poco. Bueno, me presento, yo soy Silvina Chemen, soy rabina de una comunidad judía en Buenos Aires, de la comunidad Betel. Y estoy muy honrada de ser parte de este ciclo de formación. Se me pidió que hable del Dios en el Primer Testamento, el Dios vivo del Primer Testamento. Decimos, los que nos dedicamos al diálogo decimos primero y no antiguo, porque entendemos que decir antiguo habla de algo que ya pasó y decir primero habla de algo que vino primero y luego para el mundo cristiano vendrá la segunda alianza y es el Segundo Testamento y no el nuevo, como reemplazando al otro, ¿no? Bueno, entonces decíamos Dios en el Primer Testamento, Dios que vive en mí. Lo que pasa es que los judíos hablamos bastante poco de Dios, en términos de es tan marcado a fuego lo que tenemos de no poder definir, no poder representarlo, no poder conceptualizarlo, es tan marcado a fuego que a veces se nos hace difícil. Por eso quizás voy a decir algo que sea un poco provocador, pero los judíos no tenemos una disciplina que se llame teología, porque casi que sería contradictorio estudiar a Dios o decir de Dios, porque Dios, tampoco puedo decir Dios es, ¿se dan cuenta? No me salen ni las palabras para decirlo. Y quizás esto sea lo único que tengo para contarles. Les voy a contar un montón de cosas, pero digo, de la dificultad que tengo para decir Dios es, quizás es de lo primero que tenemos que hablar. Porque el nombre de Dios, mal traducido como Jehová o Yahvé, que son intenciones de hacer audible una palabra que en el texto bíblico está escrita, pero que no se puede leer. Son 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei, por eso quizás alguno de ustedes haya escuchado la palabra el tetragramón, que es ese nombre compuesto por 4 letras, escrito de un modo de que no se puede pronunciar. Esas 4 letras tienen la raíz del verbo ser, sería en castellano. Sin embargo, el verbo ser en hebreo no existe en el tiempo presente. Así como les digo, el tiempo presente del verbo ser aparece con Grecia. Y con la decisión de definir es, por tanto hay algo si es, entonces hay algo que no es, cambia todo el paradigma de lo que es la comprensión humana. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que decir yo soy Silvina, yo digo Ani, yo, Silvina. Esa definición taxativa del ser en presente no existe. Ahora, el nombre de Dios tiene la forma del verbo ser, algún tipo de forma del verbo ser. Pero el verbo ser en presente no existe. Así que nosotros los judíos llamamos a Dios de un montón de maneras, pero ninguna es el nombre de Dios, porque el nombre de Dios, tal como habrá sido pronunciado, como cuenta la historia, antiguamente por el sumo sacerdote, un solo día al año, en el día del perdón, en el día de la expiación, en Yom Kippur, el sumo sacerdote ingresaba a la parte cerrada y más sagrada del gran templo de Jerusalén, el Sancta Sanctorum, donde descansaban allí las tablas de Moisés con el arca sagrada, y ahí se dice que pronunciaba un nombre que lo transmitía de generación en generación al que lo sucediera, que era su hijo, porque el sacerdocio se origina como una posición en el pueblo hereditaria. Una vez destruido el segundo templo de Jerusalén en el año 70 de esta era, la función sacerdotal termina y ese nombre se pierde. El conocimiento de la pronunciación de ese nombre por esa sola persona que cumplía la función del intermediario máximo con Dios.
La pregunta es, si no tiene nombre no existe. No, justamente porque no tiene nombre, porque no lo podemos nombrar, es que lo buscamos en otro lado, que no sea acá. Que no sea encerrarlo en el lenguaje y por tanto definirlo, conceptualizarlo, encasillarlo en una definición que no permite otras. Y bueno, ese es el desafío de la fe. Más que el encuentro, la búsqueda, más que la definición o la respuesta a la pregunta. Entonces nosotros a Dios lo llamamos de muchas maneras. Algunas habrán escuchado Adonai. Adonai quiere decir mi Señor. Le decimos Elohim, que es una manera de traducir algo de Dios, pero en forma plural. Qué lindo, ¿no? Un Dios que tenga forma plural. Elohim es plural. Todas las palabras terminadas en im es plural, son plurales en hebreo. Muchos habrán escuchado que le dicen Hashem, que es el nombre. Otros les dicen Amakom, que es el lugar. Lo llamamos Avinu, que es Padre Nuestro. Se sorprenden, ¿no? Avinu, Padre Nuestro. Avinu Sheba Shamaim, Padre Nuestro que estás en los cielos. Malkeinu, nuestro soberano, nuestro rey. Y tantas otras formas, ¿no? Lo llamamos Tzur, roca. Y tantas otras formas metafóricas para dirigirnos a Él en el limitado modo que tenemos los seres humanos de hablar, que es con el lenguaje. Pero nada, me tomé el atrevimiento de hacerles un recorrido. Ven que no tengo libro, no les voy a mostrar que soy muy idónea, porque no es de esto lo que estamos hablando, no es de la academia que estamos hablando. Estamos hablando de las ganas que tenemos de entender más cómo creemos. Y cuando yo sé más de cómo cree mi hermano o mi hermana, más cerca de él estoy y más me sensibiliza su fe y más lo puedo acompañar, aunque no sea la mía. O quizás es similar. Vayamos a ver. Entonces, por último, solamente sobre este nombre que no se pronuncia y estas 4 letras, los místicos judíos dicen que las letras en hebreo, permítanme tantas explicaciones para llegar a esto. Las letras en hebreo son consonantes y las vocales se pronuncian por el contexto. No sé si se entiende. Por ejemplo, si yo tuviera que escribir papá en hebreo, tendría que escribir una P y una P y sé que es papá por el contexto. Entonces, el nombre de Dios, al ser 4 letras que no se pronuncian, no tiene una vocalización, es solo un nombre consonántico, lo que van a decir los místicos es que es pura forma porque el creyente le da su contenido. Y me parece precioso eso, ¿no? Es un nombre continente que abraza el contenido de fe que cada uno va experimentando, no solamente con su propia vida, sino con el correr de su propia vida. Yo no creo que haya una sola fe, un solo modo de creer. Nosotros los judíos no concebimos que haya una prescripción sobre la fe. Tenés que creer así y esto es así. Y pensar que Dios hace esto y manda esto y enferma y cura y saca y pone y castiga. No es una manera judía de entender lo divino. Estarán con algunas dificultades escuchándome diciendo, pero ¿estos qué creen? Me pasó. De gente que se enoja conmigo cuando yo trato de dar vueltas y vueltas, pero necesito que me entiendan. La tradición judía es una tradición interpretativa, es una tradición de exilio, un pueblo que fue echado de su tierra, que fue desmembrada su verticalidad espiritual con los sacerdotes y quedan dispersados por el mundo, ya sin un solo líder espiritual que los maneje, que tenga contacto con Dios, sino con los maestros de la tradición, que lo que más pueden hacer es ofrecer el texto, que es lo que Dios nos legó, o lo que nosotros queremos creer que fue así, es palabra revelada, no importa si la escribió Dios, si la escribió Moisés por la inspiración que recibió de Dios en el monte Sinaí, no importa, es palabra revelada. Y con esta palabra revelada las generaciones van buscando en esas formas que son las letras
el misterio del mensaje divino. El misterio del mensaje, no a Dios. No lo buscamos a Él para acceder a Él y entonces llegar a la meta, porque la meta no es llegar a ese conocimiento, porque la tradición judía no tiene un concepto como de verdad absoluta, sino que son verdades reveladas a lo largo de generaciones que van como un fractal cambiando de perspectiva de acuerdo al lector. Pero hacemos un recorrido del texto bíblico, que es como lo más cercano a eso que llamamos Dios. ¿Y por qué hago un recorrido del texto bíblico? Porque el texto bíblico es un texto que cuando habla de Dios, habla de la experiencia de fe que cada generación, que cada grupo humano, que cada cual que escuchó esta tradición oral que después se hizo texto, es la experiencia humana sobre la existencia divina. Y a mí me asusta cuando leo algunos libros, aún de teólogos y teólogas progresistas, que hablan del Dios de Israel, el Dios de la sangre, el Dios violento, el Dios de la muerte, para contraponerlo al Dios cristiano, el Dios del amor. Y gente, si el Dios cristiano fuera del amor y el Dios judío fuera de la sangre y de la muerte, no me llamen más hermana mayor. Si soy su hermana, van a tener que también combatir esas frases que hicieron tanto daño a lo largo de tantos milenios. Porque nuevamente Dios no es. Dios es la experiencia que cada grupo humano tuvo de esa presencia inmensa, inexplicable, inextricable, pero a su vez absolutamente vivible. Entonces vamos al texto bíblico. La primera vez que habla Dios va a ser en la creación y va a crear a partir de la palabra. Y quizás sea la mejor enseñanza. Dios habla y las cosas suceden. Dios dice y el mundo acontece. Quizás para entender que a pesar de perseguir a veces tanto lo material, tenemos la riqueza más grande en nuestra palabra. Vayomer Elohim Yehior, Vayehior. Y dijo el Señor que sea la luz, y la luz fue. Y no solamente eso, sino que lo valoró. Y vio que era buena. Palabra y valoración es la primera percepción que tenemos de el milagro de la creación de nosotros mismos. Nacimos un cuerpo biológico y Dios nos dotó de espíritu y palabra. Y aquí estamos hablando. Ese es el primer Dios que aparece, es la primera experiencia de Dios. Y la segunda experiencia de Dios es ante el error de la primera pareja, Adán y Eva. Adán y Eva fueron prescriptos a comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y no le hicieron caso y comieron, y entonces el conocimiento entró en ellos, y lo primero que vieron era que estaban desnudos y se avergonzaron, y se cubrieron, y se escondieron, porque se dieron cuenta que habían hecho algo que no estaba bien. Y cuando se esconden, el Espíritu de Dios sobrevolaba el jardín del Edén, y se dirige a Adán, y le dice, Ayeka, ¿dónde estás? Esta percepción de un Dios que pregunta. ¿Acaso Dios, que lo sabe todo, necesita saber dónde estaban si él sabía dónde estaba? ¿Por qué pregunta? Pregunta para que nosotros aprendamos a preguntarnos la pregunta existencial más grande que jamás en todas las generaciones se ha podido contestar del todo, que es esta, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás aunque te escondas? ¿Dónde estás aunque te disfraces? ¿Dónde estás aunque aparentes una cosa y seas otra? ¿Dónde estás cuando no sos coherente con lo que haces y con lo que decís? Con lo que haces afuera y lo que haces adentro de casa. ¿Dónde estás? No te escondas ni de mí ni de vos. No te ocultes. Porque Betzelem Elohim bara. Porque con imagen y semejanza a él, no me sale decir él tampoco, a ella, a ello, a imagen y semejanza del Señor, fuimos creados. A imagen y semejanza, gran pregunta.
Muchos intentaron ponerle cuerpo a Dios. ¿Y quién de nosotros cuando era chiquito no se lo imaginó con barba larga ahí acostado en una nube? Un viejito, vaya a saber. Bueno, esta cosa de querer agarrar en la forma y no en la cualidad, ¿no? De Dios lo que podemos hacer para hacer honor a la imagen y semejanza de su generosa creación es imitar sus cualidades. Y por eso van a ver que los salmos está tan lleno de frases preciosas, que Dios, Rofel y Shuburailev, dice uno de los salmos, el que sana a los que tienen el corazón roto, el que venda las tristezas. Dios se agacha para poner su oído para que nosotros le hablemos. Todas esas imágenes metafóricas de un Dios que hace como nosotros, porque en realidad lo que estamos diciendo es que tenemos que ser, como dice el Salmo, poco menos que divinos, pero no para ser engreídos y soberbios, sino para acceder a su imagen y semejanza de sus cualidades, de sus atributos, de todo lo que nos dio y que nosotros a veces decidimos desoír o desaprender, ¿no? Entonces lo primero habló, después preguntó, Ayeka, ¿dónde estás? Y después aparece Noé, en este intento de un Dios que va aprendiendo con el desarrollo de lo humano, de sus propios creados, y se da cuenta que no es así, que no era la idea, que esta humanidad corrupta no, y quiere empezar de vuelta, y sí, cuesta decirlo, pero es un Dios que empieza de vuelta. Dice, no está en mi proyecto semejante maldad en la tierra. Fue pensada la tierra y su humanidad para ser buena, y quiere empezar de nuevo. Y empieza de nuevo con Noé, pero no fue así. Sin embargo, cuando terminó, Noé hace un pacto, es el Dios del pacto. El Dios del pacto, un pacto de Dios que es el arco iris. Miren si no es una metáfora maravillosa para aquella persona que lo percibió como la señal del pacto. Puente, une una orilla con la otra. Eso que a veces no se puede unir, está unido en la señal del pacto de Dios. Cruza de una orilla a la otra. Y todos los colores. La descomposición de ese color blanco en toda la posibilidad de colores, eso es Dios. Por eso yo estoy acá hablando con ustedes. Porque somos todos hijos de ese pacto. De una orilla a la otra. Nadie se ahoga en el medio. Y todos los colores posibles. Porque el blanco no es el mejor color. Y le dieron una semana complicada para esto, ¿no? Quiero hacer rápido porque no los veo y no sé cómo se habla la gente sin verla, pero es el Dios de Abraham. Abraham que escucha esa voz que le dice, anda, camina tu proyecto aunque no sepas cuál es. Es el Dios de la confianza. Confianza, con fe. Fe. En uno y en Dios. Así, dialécticamente. Es el mismo Dios que acepta también a un Abraham enojado cuando va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, en donde él le dice, Shofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. ¿Cómo puede ser que el juez de toda la tierra no haga justicia? Y ahí entra una negociación con el ser humano. Bueno, dale, ofréceme algo mejor. Es un Dios tan cercano, tan atento a lo que nosotros también vivenciamos en este plano, que es el plano de la tierra, que hasta se permite conversar con Abraham y decir, bueno, si encontrás 50 justos, 40 justos, 30 justos, vamos adelante, no destruyo. Y a su vez es el mismo Dios que prueba a Abraham y le dice, a ver, vos que tenés tanta fe, vas a sacrificar a tu hijo Isaac. Ese también es el Dios del primer testamento. Es el Dios del primer testamento que cuando en esta contienda que hay en la casa de Abraham, en estas dos mujeres que quedan atrapadas por este lugar patriarcal de tener que dar a luz, y una no poder y otra sí poder, pero no ser la señora de la casa, cuando Agar es echada por Sara, su ama, y Abraham queda en el desierto llorando, quedan sin agua, pone a su hijo Ismael enfrente, no lo quiere ver morir, y grita tanto que viene un ángel de Dios y le habla. Y le promete que va a estar bien, y le abre un pozo de agua. También ese es el Dios del primer testamento, el que escucha al que quedó en las márgenes, el que salva al que no tiene agua, el que la hace volver. Es a la primera mujer que Dios habla en todo el texto bíblico y es una mujer extranjera echada. Interesante.
un Dios que se fija en aquel que quedó afuera de la historia y lo vuelve a meter. Y le da una promesa también. Corro rápidamente, paso a los patriarcas, me voy a Egipto, el pueblo de Israel en Egipto esclavizado, y mis alumnos me preguntan, y Silvi, ¿por qué no los salvó antes si él puede salvarlos? ¿Por qué tantos siglos de esclavitud? ¿Saben por qué? Porque hasta que el pueblo no se dio cuenta que eso dolía y que querían otra cosa, Dios no puede intervenir. Solo cuando dice Vaizaku Amel Adonai y el pueblo gritó a Dios, ahí Dios dice, vamos a salvarlos. Porque hay conciencia de que querés salvación. La salvación no viene cuando estás esperando que venga porque vos decís tener fe. La salvación para la tradición judía viene cuando vos salís a la búsqueda de eso. Es como la escalera de Jacob. Él sueña con la escalera. Ángeles suben y bajan. Si vos no subís un poquito, nada va a bajar del cielo. Lo mismo pasa con la esclavitud. Cuando el pueblo grita, Dios elige a Moisés. ¿Y cómo lo elige? Lo elige él caminando por el desierto, una zarza que arde, como tantos arbustos en el desierto que se queman solos del sol y la sequía, pero Moisés se detiene. Quizás la fe es eso, es ese instante de detenerte a observar la maravilla. Vivimos tan rápido, tan apurados, que a veces no nos damos cuenta que lo que tenemos al lado es un gran milagro. Y miren al lado lo que tienen en sus casas. Es un milagro. Deténganse, valórenlo y van a escuchar a Dios. Y Dios le dice, Moisés, Moisés. Y lo primero que él dice es, aquí estoy. Heme aquí, ineni, acá estoy. Después vemos, acá estoy. Lo mismo con Abraham. Caminó, después vemos. Y cuando dice, bueno, voy a ir a salvar al pueblo que está en Egipto, y cuando le pregunten tu nombre, ¿cómo te llamas? Eheye ayer eheye. Y si ustedes van a ir a las Biblias que tienen en casa en castellano, van a ver que dice, soy el que soy, porque lo tradujeron los griegos. Pero en hebreo no dice soy el que soy. Eheye ayer eheye es en futuro. Seré el que seré. Porque todo el tiempo Dios está siendo el que va siendo. Porque es en esa conversación de la experiencia de fe con uno que Dios es, que Dios sucede, que Dios se percibe. Eheye ayer eheye. Decile eso. Decile que seré el que seré me ha mandado a ustedes. Y lo saca. Y este Dios es el Dios del desierto que protege con nube para que no haya calor, protege con fuego para que no haya frío. Protege con nube para decir que se queden ahí acampando y levanta la nube cuando da la señal de que tienen que seguir caminando. Sostiene. Cuando tienen sed, da agua. Cuando tienen hambre, hace caer el maná. Sostiene y también se enoja. Y esta es la sensación que tuvieron las personas de fe cuando angurrientamente van a quejarse a Moisés, aún teniendo la comida todos los días, porción para cada uno, doble porción en Shabbat. Le dicen, queremos carne, estamos hartos de esto y queremos volver a nuestro Egipto que nos daban de comer gratis. Gratis. Pepinos y pescados. Y Moisés enojado, se enoja y le dice, Dios, ¿qué hago con estos? Y dice, bueno, ya van a ver. Y ahí tira las codornices hasta que se mueren de comer codornices. Dios también educa de alguna manera. O la experiencia de los humanos cuando las codornices le salían por las narices fue que Dios se enojó. Y sí, no está bien tratarla, sin tener esta capacidad del agradecimiento por todo lo que sí tenés y todo el tiempo recurrir a Él solo para pedir, cuando te falta, ¿no? Es interesante. Pero también Dios enseña tanto cuando nos dice, va a haber fe y va a haber registro de esa fe si hay ley. Primer mandamiento, yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de Egipto, de casa de esclavitud. Es un mandamiento ese. No dice tenés que creer en mí, dice yo soy. El primer mandamiento es eso, es registrar que uno es no solamente lo que es, sino uno es en función de todo lo que fue antes, de la historia que heredó, del relato que porta. Y la tradición judía tiene un Dios liberador de la esclavitud. Por ende,
todo creyente tiene que hacer un compromiso férreo con la libertad y con el buen trato de cualquiera, la no explotación de nadie nunca. Y por eso hay más leyes referidas a los esclavos, a los trabajadores y a los extranjeros que a los propios israelitas en todo el texto del Pentateuco. No angustiarás al extranjero porque extranjero fuiste. Le pagarás el salario antes de que llegue la noche a tu asalariado. Le devolverás la prenda si te la dio en garantía para que no tenga frío. No esclavizarás, no maltratarás, no odiarás al extranjero porque extranjero fuiste. La historia es lección y la fe tiene que ver con la ética. Por eso nosotros los judíos decimos que tenemos un monoteísmo ético que inaugura Abraham. Es una fe que nos conduce a una vida comprometida con la responsabilidad y el compromiso por el prójimo. Y bueno, para ir terminando, nos vamos a los profetas. El Dios de los profetas es un Dios que perdona, que se angustia, en donde el pueblo mismo, cuando comete severos errores, reconoce que Dios se ausentó y vuelven al camino de la fe. Es un Dios que le hace decir a los profetas: de nada me sirve la ritualidad, la liturgia, los sacrificios, el olor de los inciensos, si cuando salen del templo o si cuando salen hoy de la sinagoga no son consecuentes con las palabras que rezaron o las ofrendas que dieron y la vida en la cotidianeidad. Lo que quiere Dios es que la liturgia, lo que quiere Dios, lo que las personas de fe entendemos que Dios nos pide, es que la liturgia sea una usina de inspiración para tener una vida acorde a nuestra creencia en Dios, que es compromiso real con nuestros hermanos, nuestros prójimos, los más próximos y los que ni siquiera conocemos. Ay, espero espero que me hayan entendido. La verdad que les hablé de corazón, con toda la dificultad que supone una definición de lo divino, pero también para que comprendan que el Dios del Primer Testamento es tan complejo como supone ser la fe. Es laberíntico, es metafórico, es maravilloso, es poético, es doloroso, es regocijante, es gozoso. Todo eso significa el Dios para el Primer Testamento. Ojalá algún día podamos vernos y abrazarnos personalmente. Gracias.